Hay barreras que me impiden ser feliz. Muchas veces oscurecen mi vivir, y en la soledad me he visto llorar. Y muy dentro de mi ser a Jesús le he dicho así. Gloria a Dios, hermanos, Dios me los bendiga mucho. Les invito que estén de pie, por favor, y que leamos la Santa Escritura, que leamos la Biblia en el Salmo 119. Con la ayuda del Señor vamos a leer el versículo número 28, que todos juntos vamos a leer, hermanos, así como están de pie. Salmo 119, el versículo número 28. Dice de esta forma: deshácese mi alma de ansiedad, corrobórame según tu palabra. Hermanos míos, hagamos una oración, cerremos nuestros ojos, pidamos a Dios de su bendición. Padre nuestro, en la fe de Jesucristo, ante ti nos acercamos, eterno Señor. Te pedimos en esta hora que nos ayudes, que nos bendigas con tu santa palabra, que nos aconsejes, que nos alientes, que nos enseñes, que nos alimentes en esta hora. Te ruego, Señor, que tomes mi vida en tus manos, que me ayudes para la exposición de esta enseñanza. Cuando sé, mi Padre, que haces más de lo que deficientemente te he suplicado, te doy muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pueden sentarse con la ayuda del Señor. Amados hermanos, en una reunión, un psicólogo que abordaba el tema de los problemas, las preocupaciones de los tiempos de hoy, el psicólogo tomó un vaso con agua y lo mostró al público, y la gente esperaba la típica pregunta que todos sabemos. Ellos esperaban que el psicólogo preguntara: ¿este vaso está medio lleno o medio vacío? Pero, hermanos, para sorpresa de los asistentes, para sorpresa del público, la pregunta del psicólogo fue: ¿alguien sabe cuánto pesa este vaso? Y todos se quedaron sorprendidos. El psicólogo repitió: ¿alguien sabe cuánto pesa este vaso? Hubo algunas respuestas, pero el psicólogo dijo: no importa cuánto pese este vaso, lo que importa es cuánto tiempo lo puedo sostener. Si lo levanto apenas unos segundos, no sentiré nada. Si lo sostengo unos minutos, quizás apenas sentiré que pesa un poco el vaso. Pero si quiero sostenerlo por una hora así en la mano, seguramente me empezará a doler el brazo y quizás se pueda entumecer el brazo. Pero si quiero sostenerlo todo el día, entonces tendré problemas fuertes. Así son las preocupaciones. Si las sientes por un momento, no hay problema. Si quizás por un día, quizás no te afecten tanto. Pero si los problemas te afectan siempre, de todo el día, de todos los días, entonces tienes problemas graves. Hermanos, hermanas, así es con la ansiedad. Efectivamente, así es con la ansiedad. Si es por un rato, si es por un momento, quizás no hay ningún problema. Pero si la ansiedad se viene padeciendo, entonces ya hay un mal grave. Y ante esto, ¿quién nos puede ayudar? Solamente Dios puede librarnos de la ansiedad. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. En el versículo que leímos habla de la ansiedad. Es el Salmo 119, el versículo 28, que dice de esta manera: deshácese mi alma de ansiedad, corrobórame según tu palabra. La mayoría de los salmos, hermanos, fueron escritos por el rey David por el año 1100 antes de Cristo más o menos.
Salmo significa canción, significa alabanza. Así que entonces el libro de los Salmos es un himnario, pero es el himnario de la nación judía. Salmo es un canto de agradecimiento a Dios, porque quienes siguen a Dios, siguen sus pasos y por supuesto obedecen la ley de Dios, hermanos míos, ellos son bendecidos, esas personas son bendecidas, alabado sea el Señor, y pueden vivir una vida tranquila, una vida llena de calma, llena de paz. Y el Salmo 119, que es un salmo muy largo, es una conversación entre el salmista y Dios acerca del propósito, el uso y el valor de la ley de Dios. En este caso, el uso y el propósito de la palabra de Dios. Alabado sea el Señor, de las Escrituras. Menciona este salmo una serie de cosas que la Biblia, la ley de Dios, la palabra de Dios, puede hacer en nosotros en los momentos difíciles, en los momentos angustiantes, diarios de la vida. Y también menciona este Salmo 119 lo que debemos hacer nosotros también, a manera de gratitud, correspondiéndole a Dios por esa bendita palabra. Gloria al Señor. Pero específicamente en este versículo que leímos, hermanos, en este versículo que dimos lectura, el versículo 28, deshácese mi alma de ansiedad, corrobórame según tu palabra. Aquí se refleja la condición de una persona en un estado de ansiedad terrible y angustiante. Si ponemos atención a lo que el escritor nos expresa, quizás entenderemos su difícil condición cuando él dice, se deshace mi alma. Y cuando leemos que se deshace, entendemos por algo que se rompe. Deshacer es algo que se rompe, deshacer es algo que se desintegra, deshacer es algo que se está desquebrajando. Y vaya, hermanos, que la ansiedad, que es un problema de estos tiempos, es un mal de estos tiempos. La ansiedad causa eso en la vida de las personas, en el alma de las personas. Deshácese mi alma de ansiedad. Señor, mi alma se rompe por la ansiedad. Corrobórame según tu palabra. Leyendo este mismo versículo, hermanos, en otras versiones bíblicas lo traduce de otra forma. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice, de angustia se me derrite el alma, susténtame conforme a tu palabra. Fíjense cómo dice, de angustia se me derrite el alma. En la versión Dios habla hoy dice, estoy ahogado en lágrimas de dolor, manténme firme conforme a tus promesas. Estoy ahogado en lágrimas de dolor. Mi alma se deshace, dice la Reina Valera. La Nueva Versión Internacional dice, de angustia se me derrite el alma. La versión Dios habla hoy dice, estoy ahogado en lágrimas. La Biblia de las Américas dice, de tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu promesa. Y la palabra de Dios para todos dice, estoy cansado y lloro de tristeza, fortaléceme tal como lo prometiste. Así que entonces, de acuerdo a las versiones que he dado lectura, la ansiedad es un estado terrible. Lo que da a entender el salmista aquí, se deshace mi alma de ansiedad, nos da a entender entonces que su condición era angustiante, estaba en un extremo espantoso, hermanos. Si notamos con claridad, el salmista nos habla de un mal terrible y es un mal que afecta el alma y el espíritu de la persona. El alma no es materia palpable, hermanos míos. El alma es invisible, el alma es inmaterial, no se ve, no se toca. Entonces los problemas del alma son complicados porque ¿cómo pueden atenderse? Los sociólogos, los psicólogos de hoy
se dan cuenta de los problemas, los males que existen en la sociedad, porque la conducta del hombre se ha alterado. El hombre vive en un desorden por la ansiedad que hoy en día carga sobre él. ¿Qué es la ansiedad, hermanos? ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es la respuesta fisiológica ante un estímulo que le provoca una sensación de preocupación, que debo decir hasta cierto punto es normal, hermanos, es normal. Pero cuando la ansiedad se califica como enfermedad, hermanos, es porque esa preocupación se vuelve extrema. Entonces se cae en un estado mental y emocional incontrolable y causa, hermanos, causa en la mente y en el cuerpo una serie de síntomas y males que la persona que padece ansiedad, hermanos, de verdad, hermanos, la persona que padece ansiedad le es difícil llevar una vida normal, hermanos. La persona que padece este mal, hermanos, le es difícil vivir en paz, vivir bien. La ansiedad es una alteración del ánimo que todo el mundo ha experimentado en algún momento y que de alguna manera ayuda al organismo a prepararse para enfrentarse a una situación difícil. Porque la ansiedad la llegamos a sufrir cuando nos damos cuenta que vamos a enfrentar algún evento que amenaza nuestra estabilidad. Y si los eventos que amenazan nuestra estabilidad son reales, pues entonces la ansiedad es una emoción que nos va a ayudar a evadir esos eventos reales. Pero, hermanos míos, si los eventos son irreales, porque la persona que padece ansiedad, hermanos, la persona que sufre ansiedad, muchas veces son pensamientos irreales, son preocupaciones irreales. Y cuando esto es irreal, cuando no se tiene ni la mínima prueba de lo que pensamos va a ocurrir, si esos eventos son irreales, no existe, hermanos, ninguna posibilidad de que ocurra. Entonces es allí donde la ansiedad es peligrosa, porque la persona se desborda, porque la persona vive en constante zozobra, vive oprimida la persona, vive pensando, imaginando, ideando en su mente. Y eso le está afectando muchas veces en su cuerpo. Llega a un estado grave en esa condición la persona. La ansiedad, hermanos, es una reacción normal y hasta cierto punto dije, pues nos ayuda en algo para prepararnos ante lo que pueda avecinarse, hermanos míos. Pero cuando la ansiedad es irreal, hermanos. Hay personajes bíblicos que atravesaron momentos difíciles en algún momento. Por ejemplo, tenemos al profeta Elías, hermanos, que después de que Dios le dio una gloriosa victoria frente a los profetas de Baal, Elías salió victorioso, salió triunfante, salió vencedor. Pero ¿qué pasó posteriormente? Jezabel lo mandó amenazar y le dijo que lo iba a matar. Entonces Elías entró en un estado de preocupación, en un estado angustiante. Podemos decir que en un estado de ansiedad, hermanos. En ese momento él no sabía qué hacer. En su cabeza empezaron a pasar pensamientos, a acumularse pensamientos. Y definitivamente pensó él abandonar todo y tomar un camino fácil. Tomó un camino, hermanos míos, que la Biblia dice fue por el desierto. Y por allá, hermanos, descansó bajo un árbol y se quedó dormido, pero Dios no lo dejó solo. Gloria al nombre de nuestro Dios, hermanos. Sea bendito el nombre de Dios, hermano, hermana. Usted, ¿cómo se siente? ¿Cómo está? Usted no está solo. Hermano, hermana que está viendo esta transmisión, amigo que estás viendo esta transmisión, no está solo. Posiblemente estés enfrentando alguna circunstancia difícil, te encuentres en un estado de ansiedad terrible. Dios está con usted, hermano, hermana.
Elías, estando en esa situación, Dios envió un ángel para que lo levantara. Dios lo levantó, lo alimentó y le dijo: levántate, come y sigue, porque hay muchas cosas que hacer. Tienes muchas cosas por las cuales vivir. Estás descuidando algo importante, los demás, la relación con los demás, y estás descuidando tu salud por esa ansiedad que estás padeciendo. Dios levantó a Elías y Dios lo guió, y Elías siguió adelante en su ministerio, en su labor, en su trabajo. Hay personas que no pueden seguir adelante en su trabajo. Hay personas que no pueden vivir en paz en su hogar con su familia por la ansiedad terrible que padecen. ¿Por qué surge la ansiedad? ¿Por qué aparece la ansiedad? Bueno, hay quienes se angustian por errores del pasado, por lo que vendrá en el futuro, por la situación económica. Es que no me alcanza el dinero, es que no sé qué voy a hacer, es que no sé cómo voy a salir mañana, cómo voy a salir adelante, y empiezan las preocupaciones. Hay quienes dependen de cosas materiales, hermanos, dependen tanto de cosas materiales. Somos, materialistas, vivimos tiempos de materialismo terribles, excesivos. Nuestros ojos están acostumbrados a ver, nuestras manos están acostumbradas a tocar. Y es difícil creer en lo espiritual, es difícil para el hombre creer en el invisible que es Dios. Dice la escritura que Moisés se sostuvo porque veía al invisible. Moisés dejó el materialismo de allá de Egipto, dejó los tesoros egipcios y prefirió sufrir, padecer con el pueblo de Dios. Y dice que logró mantenerse de pie, logró mantenerse firme, logró sostenerse porque veía al invisible. Suena como contradictorio, ¿verdad? Ver al invisible. Si es invisible, pues lógicamente ya el término lo dice, no se ve. Pero Moisés lo veía. Hermanos, Dios está con nosotros, no lo vemos, pero lo sentimos. Y con los ojos de la fe, con los ojos espirituales, usted puede verlo. Dios le puede sostener, Dios nos puede ayudar en este asunto de la ansiedad. La causa habitual, hermanos, la causa habitual de la ansiedad es la anticipación y la imaginación de que ciertas cosas que se piensan ocurrirán y que no se les podrá hacer frente, y es allí donde la persona se desborda. Bien decía el texto base que leímos: se deshace mi alma, se desquebraja mi alma, se rompe mi alma por la ansiedad, por tantas preocupaciones, por tantos problemas. Y hermanos, lo que anticipamos, lo que nuestra mente anticipa, no siempre tiene una base real que nos indique que eso que pensamos va a ocurrir. No, hermanos míos. Pero aún así, cuando la persona, hermanos, se preocupa tanto, eso es angustiante y es paralizante y bloquea. La ansiedad bloquea a las personas, hermanos míos. Ante ese desborde de pensamientos, de ideas, ¿qué nos dice la escritura? En el Salmo 94, hermanos, con la ayuda del Señor, por favor, demos gloria a nuestro Dios, hermanos. Aleluya. En el Salmo 94, con la ayuda del Señor, vamos a dar lectura al versículo número 19, con la ayuda de Cristo. Dice de esta forma, Salmo 94, 19. Dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. La multitud de pensamientos. La causa habitual de la ansiedad es la anticipación y la imaginación de que ciertas cosas van a ocurrir, y empieza a pensar la persona. Por ejemplo, alguien siente algún dolor, algún malestar en su carne, en su cuerpo, y ya su cabeza empieza:
generar ideas, a pensar, ¿y qué tendré? ¿Y será esto? ¿Y será lo otro? ¿Y puede ser algo incurable? ¿Y qué está pasando? ¿Y qué está ocurriendo? Y entonces empieza una preocupación terrible. Empieza una preocupación que vuelve a la persona, la convierte, la pone en un estado terrible, angustiante, inestable la persona, hermanos míos. Por eso es que es importante que confiemos en Dios. La Biblia, aquí donde nosotros leímos, nos dice claramente: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Ante esa acumulación de pensamientos tenemos que pedirle a Dios que Él nos consuele. Alabado sea el Señor. Tus consolaciones alegraban mi alma. Esa alma triste, esa alma afligida, esa alma angustiada, ¿quién puede ayudarnos, liberarla de esa circunstancia? Solamente Dios Todopoderoso, solamente el Padre Celestial. Cuando los discípulos, hermanos, se preocupaban porque Jesús se iba ya a ascender al cielo, hermanos, y ellos decían: ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Tal parece que habían caído en un estado así, angustiante, preocupante. Pero entonces Jesús los ve y Jesús les dice: no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos. Gloria a Dios, hermano, hermana. Sea bendito el nombre de nuestro Dios, porque no estamos solos. Hermano, tú no estás solo. Hermana, usted no está sola. Amigo que ves esta transmisión, no está solo, no está sola. Dios está con nosotros, Dios está con usted. Dios está allí para socorrernos. El Espíritu Santo, dijo Jesús, rogaré al Padre que envíe el Consolador, el Espíritu de verdad. Él los va a enseñar, Él les va a guiar, Él los va a dirigir. Él va a ser con ustedes, el Espíritu Santo. ¿Cuánto necesitamos de la gracia de Dios? ¿Cuánto necesitamos en estos tiempos tan terribles de la presencia de Dios, hermanos míos? Que el Espíritu Santo libere esa alma que está paralizada por la ansiedad. Que el Espíritu Santo libere, que Dios libere esas personas que están cautivas. Hermano, hermana, es posible que usted esté padeciendo alguna circunstancia como esta. No sé si hermanos, hemos visto, yo pienso que sí, ustedes han visto las bicicletas estáticas que se usan para hacer ejercicio. Solamente para eso sirven, para hacer ejercicio, pero no conducen a ningún lado. Y después que la persona las usa allí, que está allí en los pedales, allí, después de cierta media hora o una hora, la persona termina cansada, agobiada, agotada, exhausta, pero no fue a ningún lado. Así es la ansiedad, hermano, hermana. No te lleva a ningún lado la ansiedad, las preocupaciones, la multitud de pensamientos no te llevan a ningún lado. Solamente te agobian, te agotan, te cansan, te fatigan, pero no te llevan a ningún lado, hermano, hermana. Por eso el salmista decía: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Porque la multitud de pensamientos, de preocupaciones, pueden entristecer el espíritu y el alma de la persona. Y allí es donde necesitamos entonces alegría en el alma. Y las consolaciones de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, la presencia de Dios puede liberar a una persona de ese estado de ansiedad y alegrar su alma. Esa multitud de pensamientos, esa multitud de preocupaciones, en medio de todo ello, hermano, hermana, usted puede recibir el consuelo, la alegría y la paz de Dios. Alabado sea el Señor Jesucristo. Una persona que padece ansiedad, como características de la ansiedad, como darnos cuenta, como darse cuenta que alguien está en ese estado, se encuentra en la ansiedad. La forma en que cada persona la siente, hermanos, debo decir que es diferente y puede presentar una variedad de síntomas. Cuando una persona se preocupa todo el tiempo por diversas cosas del día a día,
Por ejemplo, hay quienes se preocupan por la escuela, la tarea, el examen, por los hijos se preocupan, por los padres se preocupan. Y cuando esa preocupación llega a un extremo tal que afectan el sueño, que afectan la capacidad de concentración en sus actividades, la persona se siente muy tensa y muy fatigada, entonces esa persona tiene ansiedad. La persona que padece ansiedad siente el aumento de la frecuencia cardíaca. Hace poquito, hermanos, platicaba yo con un joven. Tuve esa oportunidad de platicar con una persona muy joven que está padeciendo ansiedad. Y eso es terrible, hermanos, porque la persona llora, porque la persona sufre, porque la persona no se siente realizada, hermanos. Esta persona, este joven me decía: hermano, ya fui con el médico, ya me hicieron estudios, ya me hicieron análisis y el médico me dijo que físicamente no tengo nada, que mi problema es la ansiedad. Hermano, por favor, ore por mí, ore por mí. Me lo decía este joven de una manera angustiante. No puedo salir a la calle porque tengo miedo. No puedo viajar porque siento que algo me va a pasar. No puedo salir allá afuera porque pienso que algo va a ocurrir. Esa persona, hermanos, está en un estado de ansiedad terrible. Aumenta la frecuencia cardíaca, presenta dolores en el pecho. Hay una respiración más rápida, temblores en su cuerpo, siente miedo, náuseas, sensación de pánico, boca seca, tiene la boca seca, tiene una sensación de la garganta irritada, padece dolor de cabeza, un estado de estrés terrible, preocupación, insomnio, inquietud, tristeza, la falta de esperanza, la inseguridad, la angustia, zozobra, culpa, la impotencia, el desorden alimenticio, la irritabilidad. Hay personas que son irritables, que todo el día están en un estado irritable terrible, hermanos. Y hay quienes llegan a tener pensamientos de suicidio, hermanos. Todo este tipo de cosas que mencioné y más todavía son características de una persona que padece ansiedad, hermanos. Y eso es terrible, hermanos. Que ocurra ahora, que alguna de estos síntomas ocurran de forma aislada, pues no sería ansiedad como tal, aunque sí aparezca, dije, los síntomas, pero de forma aislada. Pero cuando se repiten y ya están afectando del diario, y entonces, hermanos, ya se cayó en ese estado de ansiedad terrible, ya es una enfermedad, como se le ha denominado en estos tiempos, en este siglo. Es una enfermedad actual. Una misma persona, hermanos, puede tener varios trastornos de ansiedad al mismo tiempo, y no es de extrañarnos, hermanos, amigos, no es de extrañarnos que hay personas, hermanos, que se refugian en el alcohol, ingieren sustancias nocivas porque quieren, de alguna manera, buscan anestesiarse ante ese dolor, ese mal que sienten. Y sí, parece que mientras están bajo los efectos de esas sustancias, pues sí, parece que todo marcha en paz, pero cuando los efectos de aquellas sustancias nocivas pasan, caen a la realidad. La situación es la misma. Qué terrible es, hermanos, qué terrible es buscar salidas fáciles, soluciones equivocadas. Las personas en un estado de ansiedad buscan salidas equivocadas, hermanos. Sus preocupaciones son tan grandes que no saben qué hacer. Y hermanos, la preocupación no sirve de nada. Por eso aquí leímos: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí.
La multitud de preocupaciones, de pensamientos dentro de mí, decía el salmista, tus consolaciones alegran mi alma. Allí es donde necesitamos que Dios alegre nuestra alma, que Dios nos consuele, que Dios nos conforte, que Dios nos bendiga. La preocupación no sirve de nada, hermano, hermana, porque la preocupación, la multitud de pensamientos, no va a satisfacer ninguna de nuestras necesidades. Así que entonces la preocupación es una actitud necia, porque no vamos a lograr nada. Y ustedes recuerdan bien lo que el Señor Jesucristo enseñó durante su ministerio en esta tierra, cuando Él anduvo físicamente en esta tierra en su ministerio, que Él enseñó a la gente referente a los afanes, a las preocupaciones, a la ansiedad, ¿por qué no decirlo? ¿Qué enseñó el Señor? No se preocupen tanto por qué van a vestir. Vean las flores, vean los lirios. Ellos no están tejiendo. ¿Y quién los viste? Hermanos, hermanas, ¿quién pone esos colores tan atractivos y maravillosos en las flores? ¿Quién pone esos colores? El eterno Dios Todopoderoso las viste. Él les pone esos colores a esas flores. Dijo el Señor, no se preocupen qué habéis de beber, qué habéis de comer. Vean las aves de los cielos. Oh, hermanos, son miles, cientos de miles de aves. ¿Y quién las alimenta, hermanos? ¿Quién las alimenta? Dijo el Señor Jesucristo, las aves del cielo no siembran y no cosechan, y nuestro Padre Celestial las alimenta. Entonces dijo Jesús, ustedes valen más que los pajarillos. Delante de Dios ustedes son más valiosos. Delante de Dios ustedes son de gran relevancia. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Por eso, hermano, hermana, es importante que nosotros dependamos de Dios. Dios puede librarlo a usted de la ansiedad. Dios puede librarlo a usted. ¿Qué dijo Jesús en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 11, con la ayuda del Señor? San Mateo, capítulo 11, con la ayuda de Cristo Jesús, el versículo número 28. ¿Qué dijo Jesús? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esa es la invitación del Señor, hermano, hermana. La infalible palabra de Dios, la impoluta palabra de Dios te habla a ti, hermano, hermana. No, ya no es tiempo de esperar. No postergues este momento, este tiempo. Tus cargas, tus preocupaciones, tus afanes, tu ansiedad, todo al Señor, porque aquí dice el Señor Jesucristo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Ante esa multitud de pensamientos que se acumulan en tu cabeza, hermano, hermana, si tu alma se está deshaciendo, la invitación del Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. La ansiedad es una carga pesada, hermano, hermana. Y el Señor Jesucristo te está diciendo a ti, venid, yo los haré descansar. El Señor Jesucristo está hablando a tu corazón y te está invitando, venid que yo te voy a hacer descansar. Ya no continúes con esa carga pesada, ya no continúes con eso trabajoso sobre tu hombro, ya no continúes con eso. Hay alguien que te va a liberar de esa carga, hay alguien que te va a liberar de esa ansiedad, hay alguien que te va a liberar de esas preocupaciones, hay alguien que te va a liberar de esa multitud de pensamientos irreales, y ese alguien se llama Jesucristo. Él tiene el poder para socorrerte, ayudarte y auxiliarte, pero tienes que venir a Él. Cuando nosotros venimos a Cristo, entonces la ansiedad se puede controlar. La ansiedad no debe controlarnos a nosotros. La ansiedad la debemos controlar nosotros. Y debemos venir a Cristo y Él nos libera de ella. Porque dice el Salmo 55, por favor, mis hermanos, con la ayuda del Señor, leamos la bendita palabra de nuestro Dios. Aleluya. En el Salmo 55,
con la ayuda del Señor. El versículo número 22 dice de esta forma, Salmo 55, versículo 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga. ¿Qué es echar? Pues echar es depositar, echar es dejar allí, eso es descargar. Echa sobre Jehová tu carga, deja allí tu carga, esa pesada carga que te agobia, que te aflige, hermano, hermana, esa ansiedad, esa preocupación. Déjala al Señor. Aquí lo está diciendo: echa sobre Jehová tu carga. Él te va a sustentar. ¿Y qué entendemos por sustentar? Pues sustentar es sostener. Sustentar también es alimentar. Eso lo entendemos. Y entonces, en esa ansiedad, eso que te aflige, eso que pasa por tu cabeza, esa multitud de pensamientos que hacen que tu alma se esté deshaciendo, esté deshecha por todo eso, esa ansiedad, hay alguien que te puede sustentar en medio de eso. Hay alguien que te puede sostener en medio de eso. Hay alguien que puede alimentar tu fe, alimentar tu espíritu, alimentar tu alma, darte el sustento que necesitas ante esas preocupaciones, ante esos problemas, ante esos afanes, en medio de esa ansiedad. Hay alguien que puede sustentarte, puede sostenerte. Echa sobre Jehová tu carga, dice el versículo, que Él te sustentará, porque Jehová no dejará para siempre caído al justo. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Dios no dejará caído al justo, dice aquí. Tiene que venir a Él. ¿Un cristiano puede padecer ansiedad? Pues claro que sí, hermanos. Somos seres humanos. Somos mortales, somos carne. Vivimos en este mundo. Y en este mundo hay estos padecimientos y estos males. Pero no estamos solos. Aquí está la invitación del Señor. Aquí está la invitación en su bendita palabra. En la primera carta del apóstol Pedro también, hermanos, nos lo enseña muy claramente, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 5, con la ayuda del Señor, dice el versículo número 7. Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo número 7, dice de esta manera el texto sagrado, dice: echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, hermanas, muchas veces hay personas que tienen que acudir frente a otras personas con una solicitud en la mano para buscar trabajo, para buscar apoyo, y finalmente esas solicitudes son rechazadas, no son aceptadas. Aquí, hermanos, no se trata de nuestra solicitud frente a un hombre. Aquí se trata de que nuestra solicitud se la demos a Dios. Aquí claramente el versículo está diciendo: echando toda vuestra solicitud en Él. Eso que solicitas, eso que urge en ti, eso que apremia en ti, hermano, hermana, eso que sientes ya no poder y que necesitas auxilio rápido, esa solicitud, échala al Señor. Echa toda tu solicitud en Él. Una solicitud es una petición, y Dios no va a rechazar esa solicitud. Dios no va a rechazar esa petición. Dios tiene un corazón grande, sus brazos abiertos para recibirte. Claro, si tú vienes a Él y echas tu solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de ti. Y ya lo decíamos, así como Él cuida de las flores y las viste, así como Él cuida de las aves y las alimenta, nosotros valemos más que las flores. La Escritura dice que somos su especial tesoro. Él cuida de ti, hermano, hermana. Echa tu solicitud en Él.
Deposita tu solicitud en Él, hermano, amigo, que me estás viendo, que me escuchas. Deposita en el Señor esa solicitud. Él tiene cuidado de ti. No busque, hermano, hermana, no busque salidas fáciles, salidas equivocadas, remedios, soluciones equivocados ante esa ansiedad, ante esas preocupaciones. No, hermano, hermana. La mejor solución, la mejor respuesta está en Dios. Alabado sea el Señor Jesucristo. Tenemos promesas de Dios en su palabra. No temas que yo soy contigo, palabra de Dios para usted, hermano. No temas que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dios lo dice así. Yo soy tu Dios que te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa palabra es poder. Esa palabra es infalible. Esa palabra es autoridad. Esa palabra nos sostiene, nos sustenta. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esos cansados, esos fatigados, esos que están exhaustos por los problemas y preocupaciones y ansiedades, esos que están agobiados y afligidos, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas. Esos correrán, y dice la Biblia, no se cansarán. Dice la promesa de Dios, caminarán y no se fatigarán. ¿Dónde está la fe de usted, hermano, hermana? ¿En quién ha puesto usted su fe? Es importante entonces que cada uno de nosotros ponga la fe en las promesas de Dios. Que pongamos nuestra fe en Él, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que necesitamos será añadido por la gracia de Dios, será añadido por la misericordia de Dios. ¿Por qué padeces esa ansiedad, hermano, hermana? ¿Por la economía? ¿Por la falta de trabajo? ¿Padeces alguna enfermedad, algún dolor? ¿Sientes que hay un futuro incierto? ¿Hay problemas en tu hogar, en tu casa, en tu familia? ¿Por qué padeces esa ansiedad, hermano, hermana? Es importante que depositemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios, porque Él tiene el poder para ayudarnos. Una persona que se encuentre en ese estado de ansiedad, ya lo leíamos al principio, su alma se deshace. Está en una situación terrible y no puede ser libre tan fácilmente. Solamente Dios puede ayudarlo. Y el Salmo 142, hermanos, por favor, el Salmo 142, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Dice el Salmo 142, hermanos, dice de esta manera el versículo número 7, que pensando en este tema, hermanos míos, leía este texto bíblico y me hizo pensar muchas cosas, hermanos, porque como líder espiritual, como pastor, me he percatado, y creo no yo solamente, sino todos los líderes espirituales, pastores, nos percatamos de que muchas veces dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia, hay personas que no pueden alabar a Dios. Hay personas que no les escuchamos glorificar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con boca abierta, hermanos. Oiga cómo dice el Salmo 142, el versículo número 7, dice de esta manera: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Saca mi alma de la cárcel. Una persona que se encuentra en ansiedad es tener su alma encarcelada. Este Salmo 142 tiene como título, dice así: oración que hizo David cuando estaba en la cueva.
Ese es el título de este salmo. Oración que hizo David cuando estaba en la cueva. David estaba en una cueva. Oración que hizo David cuando estaba en la cueva. Esto me da a entender, nos da a entender entonces que las circunstancias del salmista David no eran favorables. El contexto en el que él se encontraba no era nada agradable, hermanos míos. Este salmo así está titulado porque David huía de Saúl. Saúl lo perseguía porque lo quería matar. Entonces David eleva su clamor al Señor y con toda honestidad, hermanos, David confiesa que las cosas no marchan bien. Seamos honestos con Dios, hermanos, y digámosle a Dios que las cosas no marchan bien, hermanos. David reconoce que era débil. Él podía, hermanos, por experiencias anteriores, quizás podía jactarse que podía salir adelante por sí mismo, pero no, mis hermanos, no, hermanos míos, no. David reconoce que es débil. En el versículo 6 lo dice, leímos el 7, pero el versículo 6 lo dice: escucha mi clamor, que estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Sería una soberbia mala, hermanos, el creer que por nuestras fuerzas podremos salir adelante. Jesucristo dijo: sin mí nada podréis hacer. Veamos la condición del salmista. Entendamos, si logramos, entendamos, hermanos, el estado, la circunstancia, cómo él se sentía, reconociendo que sus perseguidores eran más fuertes que él. Hermanos, somos vulnerables, somos débiles, somos frágiles. Nuestro corazón se duele, nuestra alma se duele, nuestro espíritu se entristece. ¿Quién nos va a liberar de eso? ¿Quién nos puede ayudar de eso? Señor, ayúdame, porque mis perseguidores, decía el salmista, son más fuertes que yo. Líbrame de ellos, Señor. Y decía el salmista: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Tú me serás propicio. No podemos desechar, leyendo el versículo 7 que habla de la cárcel, no podemos desechar que se refiera a una cárcel literal, pero es evidente que el salmista hablaba en un sentido figurado. Su alma se sentía como encarcelada, hermanos míos. Las circunstancias que lo rodeaban, la situación que él estaba viviendo, él se sentía encarcelado. Y una cárcel, hermanos, es un lugar donde son privadas de su libertad las personas que han cometido un delito. La cárcel es un lugar que limita, es un lugar que impide, es un lugar que encierra, es un lugar que deprime, es un lugar que angustia. Y la ansiedad es eso, hermano, hermana, te limita, te estorba, te impide, te encierra. Y no te deja vivir libre, no te deja vivir bien. El salmista le pedía a Dios: saca mi alma de la cárcel. David entendía bien su presente estado de vulnerabilidad. David que había vencido a Goliat y lo había derrotado, ahora David se sentía angustiado, terrible, en un estado complicado, ansiedad espantosa. Él anhelaba sentirse libre de esa sensación, de esas preocupaciones. Él anhelaba sentirse libre, hermanos, porque él quería alabar a Dios. Hay personas que no pueden alabar a Dios por sus preocupaciones, no pueden alabar a Dios por sus angustias, por el grado de ansiedad que hay en ellos. No pueden alabar a Dios, hermanos, por las circunstancias que están viviendo. Por eso es importante, hermano, hermana, que busquemos a Dios. Eso es lo que le vamos a pedir a Dios en esta hora. Vamos a hacer de este versículo, vamos a hacer una oración a Dios. Las palabras del salmista vamos a hacerlas nuestras, hermano, hermana, amigo. Vamos a hacer nuestras estas palabras. Señor, saca mi alma de la cárcel.
Ya no puedo, Señor, con esta situación. Ya no puedo, Señor, con esta angustia. Ya no puedo, Señor, con estos problemas. Recuerdo, hermanos, un hombre que en cierta ocasión conducía hacia el pueblo, allá en una comunidad, y él conducía hacia el pueblo, hermanos, y por el camino logró ver a una mujer que llevaba una pesada carga de verduras que iba a vender también allá al pueblo. El hombre bondadoso detuvo su camioneta y le dijo a la mujer que subiera su carga y que se subiera también ella en la parte de atrás, y él la iba a llevar al pueblo. La mujer depositó su pesada carga en la parte de atrás, se subió también ella, pero cuando la mujer estaba arriba del vehículo, ¿saben lo que hizo, hermanos? Allí estaba su carga arriba del vehículo y allí estaba ella. No había necesidad de que ella se cansara llevando la pesada carga sobre su hombro. No, ya iba en el vehículo. Pero no, ¿saben qué hizo ella? Estaba arriba del vehículo ya, y ella allí toma la carga y se la vuelve a poner en el hombro. Aquel hombre la miró por el retrovisor, hizo un movimiento negativo con su cabeza, como dando a entender: de nada sirve que me haya detenido para ayudarla si esta mujer no logró entender que es un beneficio, y aún estando arriba del vehículo, ella seguía cargando sus cosas. Hermano, hermana, suena esta historia como que no puede ser cierta, pero es una realidad. Ya Cristo llevó nuestras cargas, hermano, hermana. Ya Cristo llevó la pesada carga, no tienes por qué llevarla tú. Ya Cristo en la cruz del Calvario, en ese sacrificio realizado en la cruz, derramó su sangre, y dice la Escritura que llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, ahí llevó nuestras cargas, para que tú y yo seamos libres de la ansiedad, seamos libres de la preocupación, seamos libres de esos problemas. Hagamos nuestras las palabras del salmista, digámosle al Señor: saca mi alma de la cárcel, Señor. Yo quiero alabarte, yo quiero bendecirte, yo quiero glorificarte, yo quiero sentirme bien, Señor, yo quiero sentirme libre. Pero tienes que pedírselo al Señor. En esta hora, hermano, hermana, yo le invito a que se ponga de pie. Venga Cristo. Vamos a hacer una oración a Dios y vamos a dejar nuestras cargas en el Señor. Vamos a decirle que nos libere, y el Señor en su grande misericordia lo hará en esta preciosa hora. Venga Cristo, hermano, hermana, vamos a cerrar nuestros ojos y hagamos esta oración a Dios. Padre nuestro, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos muchas gracias por el consejo de tu palabra, la enseñanza que hemos recibido. Gracias, Señor, que esta palabra tuya, Señor, haya penetrado hasta lo más profundo de cada corazón, Padre mío. Y en este momento yo te ruego que liberes a aquel que está en ese grado de ansiedad terrible, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre glorioso de Cristo, aquel que siente no poder seguir adelante, aquel que no le haya sentido a la vida, aquel que siente no poder, que se siente oprimido, angustiado, afligido, en el nombre de Jesús es libre. En el nombre de Jesús es libre. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret es libre. Toma en tus manos estas vidas, estos corazones, estas almas, Señor. Hermanos y amigos que ven esta transmisión, Señor, allá donde se encuentran, pon tu mano de poder, pon tu mano de bendición y libérales de toda ansiedad y de todo mal. En el nombre de Jesús, en tus manos estamos. Muchas gracias, eterno Dios, porque haces misericordia, porque nos bendices, porque tienes piedad de nosotros. Muchas gracias por tu consejo, por tu palabra, por la enseñanza. En tus manos estamos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga, me los guarde, que Dios sea con ustedes abundantemente.